amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Amigos, muy bonito día, gracias por acompañarnos, Dios les bendice. Esto es Tiempo de Despertar, el programa que predica cada mañana la palabra de Dios y gracias a Dios porque Él es bueno y porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Les saludamos con mucho gusto, estimados amigos y amigas que nos sintonizan a través de la 105.1 de FM. Y le invitamos a que se quede con nosotros, que nos acompañe en este tiempo en el cual vamos a estar compartiendo un mensaje donde sabemos que el Señor tiene algo preparado para nosotros. Que si nosotros le creemos a Dios, todo nos es posible. Y hoy sé que hay una palabra de ánimo, una palabra que nos va a bendecir, que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y queremos pues que nos acompañe y que juntos le demos gracias al Señor como cada mañana. Y yo le voy a pedir a mi estimado Felipe, que se encuentra aquí con nosotros, que nos acompañe en una oración para darle gracias al Señor. Ante todo, buenos días a todos aquellos que nos están escuchando ya en esta mañana, que se está despertando. Le damos la bienvenida y le invitamos a que se una con nosotros en oración, recordando que la palabra del Señor nos dice que cuando 2 o 3 sobre la tierra se ponen de acuerdo en cualquier petición que pusieren, Dios escucha desde el cielo. Y de esta manera nos unimos en esta preciosa mañana diciéndole: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado,
Señor, aquí estamos en esta mañana para darte el honor, la gloria y la alabanza. Darte muchas gracias, Señor, porque nos has dejado despertar a un nuevo día, Señor, y saber que en este día tu misericordia es nueva. Muchas gracias, Padre, pero de igual manera nos acercamos confiadamente para pedirte perdón y misericordia por todos aquellos errores que hemos cometido, Señor. Dios, somos incapaces de repente de no controlarnos, Señor, y por eso, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, porque queremos que tu misericordia, Señor, se extienda aún más, Señor, sobre nosotros y sobre aquellos que nos están escuchando, Señor. Pedimos una bendición especial por aquel que en esta mañana despertó con algún problema, con alguna necesidad, Señor, en su cuerpo o en su economía o en su familia, mi Dios. Que tengas misericordia, Señor, y que extiendas tu mano y le toques en esta mañana para que juntos podamos ver tu gloria, Señor, y la manifestación gloriosa de tus promesas se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo pedimos una bendición por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, desde el presidente de la República, Señor, hasta la autoridad más pequeña que tú has establecido sobre la tierra. En el nombre de Jesús, danos gracias, Señor, y sabiduría. Revélanos tu palabra en esta mañana y que el poder de tu Espíritu, Señor, nos guíe y quede grabada esta palabra, Señor, en los corazones de aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bonito día, estimados amigos. Está también con nosotros aquí en la mesa mi estimado Alfredo. Alfredo Díaz, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien y de buenas, y pues bendecimos, les saludamos en este día a todas aquellas personas que ya están en sus trabajos o que van a sus trabajos. Bueno, creo que ahora creo que es un día de asueto, día feriado. Sí, hoy no hay, ahora sí que no hay labores. No hay mucha actividad. No hay mucha actividad. Pero hay quienes sí están dándole duro todavía. Sí, como ahora sí que la central de abasto y todo eso están, sí. Ahora sí que les bendecimos, pues vamos a disponer nuestros corazones y pues que el Señor ahora sí que haga su obra en nosotros. Claro que sí. El Señor es grande y sabe que esta mañana yo sé que hay una palabra muy interesante que quizás ya la hemos escuchado por ahí, pero a lo mejor no le habíamos puesto la atención suficiente. Pero vamos a ver de qué se trata esto. No sin antes recordarle a toda la audiencia nuestro teléfono en cabina, mi estimado Alfredo. Teléfonos en cabina 324-4466. Ahí está el teléfono en cabina. Nuevamente, por favor, mi estimado Alfredo. 324-4466, únicamente. Llámenle, Adelina está ahí contestando al teléfono y junto con Fermín les saludamos y les bendecimos. Bonito día. Pues así es, mis estimados. Hay que creerle a Dios y sobre todo hay que buscarle y hay que clamar a Él, porque solamente de Él podemos obtener lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestra alma necesita. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema que le hemos puesto por título Ponte tu armadura. Y pues el tema principal es la armadura de Dios, pero nosotros tenemos que ponernos esa armadura y como le digo, le hemos puesto ponte tu armadura porque necesitamos estar protegidos. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Mi estimado Felipe tendrá por ahí de Efesios 6 del 10 al 12, por favor, ¿le puedo dar lectura? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando el apóstol San Pablo, escribiendo esta carta a los Efesios. El apóstol Pablo estaba prisionero en Roma, encadenado, y mientras eso sucedía, él escribía las cartas, o muchas de las cartas que enviaba a las diferentes iglesias allá en Éfeso, a Corintios, a todos lados estaba escribiendo San Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba instruyendo en el camino del Señor, en buscar de Dios y agradar al Señor.
teniendo temor en su corazón por las cosas de Dios. Y en esta ocasión está escribiendo al pueblo de Éfeso y les está diciendo que hay que fortalecerse, y fortalecerse no en algo o en alguien, sino en el Dios que nosotros tenemos, en el Dios en el cual nosotros confiamos. Y dice, fortalécete en el Señor. Dice, hay que fortalecernos en el Señor, Felipe. Del Señor viene nuestra fuerza interior, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que hace la diferencia. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que cada día como seres humanos tenemos luchas. Ahora ya cuando conocemos la palabra de Dios podemos identificar de dónde viene el problema, de dónde viene la situación, y a través de todo esto nos damos cuenta de que debemos de estar protegidos, de que debemos de estar fortalecidos, pero en qué y de qué manera es lo que vamos a ver en esta mañana. Y así es que le invitamos a que usted, si está ahí, nos pueda acompañar leyendo, abriendo su Biblia también en esta porción de la Escritura, y juntos podamos leer y podamos ser edificados de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Así es, dice este versículo 10, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? En el Señor. Y como dice el Salmo 27, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No debemos de tener temor. Ciertamente hay ocasiones en que nos llega el temor, pero hay que rechazarlo teniendo fe, teniendo ánimo y teniendo fortaleza que proviene del Señor. Dice, y en el poder de su fuerza. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios. Nosotros vamos a tomar ese poder, esa fuerza, nos vamos a llenar nos vamos a fortalecer del poder de Dios cuando acudimos a Cristo. Y esta mañana el Señor dice que nos fortalezcamos, que seamos entendidos de los tiempos, que busquemos su rostro y que nos llenemos de su poder. Dice el versículo 11, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas del diablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero dice, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Mire, cuando practicamos algún deporte, por ejemplo, un arte marcialista, esa persona se tiene que equipar para poder desarrollar o practicar su deporte. No le debe de faltar su mascarilla, no le debe de faltar su pecto, su concha, sus nudillos tienen que ser cubiertos para que no se lastimen, y tiene que utilizar un buen calzado también, porque si esta persona puede ser que sea muy hábil en su deporte, pero si no tiene un buen calzado, al momento de que esté desarrollando sus ejercicios, su deporte, puede resbalar fácilmente si no trae un buen calzado. Asimismo, por ejemplo, mi estimado Alfredo, ¿te acuerdas los jugadores de fútbol americano? Cómo necesitan traer su equipo completo y parece que traen tremenda caballería ahí encima, porque traen puesto su casco, traen puesto sus sombreras, su jersey, su calzoncillo y un buen calzado también, y darse un encontronazo con ese equipo. Santo Dios, la verdad que es cosa seria. Así es que no meta las manos ahí, por favor. Si no está bien protegido. Si no está bien protegido y si no está preparado para eso, porque a veces aunque estemos bien protegidos, si no estamos preparados para meternos en un deporte como es ese, el fútbol americano, pues a veces andamos metiendo las manos y luego nos andan apachurrando los dedos con los cascos, Entonces, todo esto tiene importancia, porque así como ponemos estos ejemplos, como un
deportista tiene que cubrirse, tiene que equiparse para desarrollar perfectamente su deporte, su actividad. Asimismo, nosotros en el camino de la vida tenemos que estar preparados para la vida, precisamente. Y es que en cualquier actividad, ya sea física o natural que estamos desarrollando nosotros en la vida, debemos de estar equipados para desarrollar y para tener un buen desarrollo y dar un buen desempeño y dar un buen fruto, sobre todo. ¿Cuál es el fruto que vamos a tener acerca de todo lo que estamos haciendo? Y es por eso que hablábamos ahorita de ciertos deportes, pero hay, por ejemplo, trabajos rudos en los cuales se tiene que tener un buen equipo, tener una buena vestimenta o una vestimenta adecuada, y no podemos dejar de lado por ejemplo, el ejército mexicano, o el policía, sí, o todas estas personas que tienen a cargo la custodia o la guarda de la ciudad o de un pueblo, de una comunidad. Entonces, todo esto es necesario e importantísimo dentro de nuestra vida y dentro de la vida social que llevamos. Un obrero, por ejemplo, también, mi estimado, ¿sí? Debe traer su casco, su chaleco antirreflejante, tiene que traer sus guantes, su calzado con sus botas de casquillo, porque luego te llega a caer algo ahí en los pies y santo Dios, la verdad que luego andamos hasta perdiendo los dedos por no utilizar un buen calzado. Así es. Entonces, así mismo el Señor nos está diciendo que hoy nos vistamos de su armadura, a través de San Pablo escribiendo esta carta. Dice, porque nuestra lucha, hay una lucha espiritual. Dice que no es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades, gobernadores del mundo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, Dios le bendice, gracias por acompañarnos, regresamos. Despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Suficiente, nuestro redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Regreso, bonito día, Dios les bendice. Hoy es lunes 16 de marzo del 2015. Si ya se despertó, pues arriba, vamos a prenderle ahí a tiempo de despertar. Y le saludamos con mucho gusto. La verdad que es un verdadero privilegio poder estar aquí. Y le pedimos al Señor que nos ayude a compartir este mensaje que le hemos titulado Ponte tu armadura. Estamos leyendo Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura que debemos de traer encima cada día, cada momento, tenemos que estar vestidos del poder de Dios. Y estábamos comentando cómo dice el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios, dice, por tanto,
tomar la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Dice que nuestra lucha, mi estimado Felipe y Alfredo, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en una lucha siempre va a existir un adversario. Siempre hay un adversario en la lucha. Y en la lucha libre, los rudos contra los técnicos. Y, ¿te acuerdas del pequeño Piolín que tenía su adversario, ¿cómo se llamaba? El gatito lindo. El Silvestre, el gatito Silvestre, pues era el adversario de Piolín, se lo quería comer, se lo quería devorar, el coyote persiguiendo al correcaminos, caramba, y tantas cosas, ¿no? Pero en esa lucha siempre existe el adversario. El problema grave es cuando nosotros no identificamos al adversario. O lo menospreciamos. Exacto. Porque tienes un partidito de fútbol y dices, bueno, pues al fin que son las reservas del Monarcas. sí les damos. Pero ¿cuál? Están preparados, ¿no? Así es. Y eso es bien importante que acabas de decir, no menospreciar al adversario y no desconocer quién es el adversario. Así es. Y por eso nos dice el Señor, tomar la armadura completa. No dice toma una parte, sino dice completa. Pero a veces estamos en la casa, mi estimado Felipe, y se vienen los problemas y empezamos a pelear con la esposa o con el esposo o con los hijos, y la verdad que todo eso trae fricción y como consecuencia trae quebrantamiento, trae división, y es lo que la estrategia que busca el enemigo, dividir a las familias, dividir la casa y dividirnos a nosotros también, y le ha funcionado bien, y a veces estamos que no toleramos muchas veces a nuestra esposa o a nuestro esposo, y no nos damos cuenta que la batalla no es contra el esposo, no es contra la esposa, sino contra huestes espirituales de maldad que están bombardeando nuestra familia, que están bombardeando nuestra ciudad, que están bombardeando nuestra sociedad en general. Y aparte, muchas veces, o no nos damos cuenta, a veces no lo tomamos en cuenta, las redes sociales. Las redes sociales están bombardeando a nuestra familia. Tenemos al enemigo en casa y muchas veces no lo descubrimos. Ahora, decíamos bien claro, es cuando hay situaciones difíciles en el matrimonio, por decir, y nosotros pensamos y creemos que el problema es con nuestra pareja. Y por eso ha habido tanta rotura y hay tanta rotura actualmente, entre los matrimonios. Cuánta división, cuánto divorcio se está dando a la orden del día y no sabemos contra quién. O sea, simple y sencillamente pensamos que con separarnos ya se acabó el problema, pero resulta que mientras nosotros no reconozcamos a ese enemigo, podemos tener 10, 20, 30 parejas y va a suceder el mismo problema, porque lo decíamos bien claro en esta mañana, o el Señor nos lo dice bien claro. Tenemos que identificar al enemigo, tenemos que equiparnos con la armadura o con el equipo necesario para combatir ese enemigo, y a veces, pues decíamos, nosotros pensamos que es la esposa o el esposo, que son los hijos, y resulta que ahí estamos desconociendo las estrategias del enemigo, y es por eso que estamos viviendo situaciones difíciles. Pero hoy el Señor nos quiere dar una nueva visión, poner un nuevo objetivo en nuestra vida, y de esta manera vamos a poder sobresalir en medio de todas las adversidades de la vida. Y mucha gente se enreda en asuntos que no le agradan por nada, no le agradan a Dios. A veces tienes un problema, tienes una enfermedad o qué sé yo, pero en lugar de poner nuestros ojos en Dios, buscamos poner los ojos en otras personas, o en otras cosas del ocultismo, que también son muy peligrosas. Sí. No saber en qué estamos parados, no saber en dónde nos estamos metiendo, no saber qué es la boca del lobo, es muy peligroso, y a veces eso trae como consecuencia, primeramente se abren puertas, pero eso trae como consecuencia destrucción,
de vidas, destrucción familiar. Te metiste ahí donde practican la magia, la hechicería, la adivinación, todos ese tipo de cosas que la Biblia lo rechaza, que la Biblia declara que eso no es de Dios. Y aunque muchas veces, fíjate, cuán hábil es el enemigo, que hasta te habla de Dios. Ajá. Te dice, es que Dios es bueno y mira que con el favor de Dios, pero ¿sabes qué? Te dicen, tráete esto y ponte tu agüita de no sé qué y ponte tus veladoras de no sé cuándo y haz esto y te están haciendo daño. Todo eso es ocultismo, todo eso proviene del mal. Y el enemigo trabaja en tinieblas, y porque el Señor Jesucristo es luz y su palabra es verdadera y es vida. Entonces, no saber en dónde estamos parados, en qué nos estamos metiendo, es muy peligroso para nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta y está como tomando como referencia la armadura que utiliza el soldado romano. El soldado romano traía así como vimos los ejemplos anteriores, el soldado romano también traía su protección, traía su coraza, traía sus zapatos, traía su cinturón, su casco, su espada, su escudo. Todas esas partes las componía la armadura del soldado romano. Pero con la sabiduría de Dios y leyendo las escrituras, porque todo esto viene en el libro de Isaías también, Pablo puede sacar esta parte y son 7 partes, mira, son 7 partes importantes que vienen en la armadura del soldado, el soldado romano. Y el Señor dice, tomen la armadura. Y empieza ahí en el versículo 14 del capítulo 6 de los Efesios, dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia. 2 partes importantes, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es decir, que ahí donde el soldado romano tiene su cinturón y donde lleva pues todos sus accesorios para sostener su equipo, asimismo dice, nosotros tenemos que colocarnos ese cinturón de la verdad. Y nosotros cuando vemos esta palabra de la verdad, ya sabemos quién es la verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso nos dice, cíñanse, vístanse, pónganse el cinturón de la verdad. Es decir, que tenemos que tomarnos de Cristo, ponernos su ejemplo y estar firmes. Dice, ceñida vuestra coraza, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Mi estimado Felipe, la coraza de justicia la coraza era como el pectoral y que te cubría el pecho, la espalda, y ahí en el pecho pues tenemos un órgano vital, o los órganos vitales también, como son los riñones, como es el corazón, y dice que tenemos que ponernos una coraza, y esto es bien importante, dice, la coraza de la justicia. Vamos a ver a qué se refiere la coraza de la justicia, no sin antes ir a unos mensajes y volver después de una pausa. Le agradecemos su compañía. Volvemos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro,
Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia. Estamos de regreso, estimados amigos. Gracias por acompañarnos. Bonito día. Dios les bendice. Estamos hoy compartiendo un mensaje de la palabra de Dios y dándole gracias a Él por esta palabra. La verdad que necesitamos siempre estar dispuestos a buscar el favor de Dios. Necesitamos, como dice, estamos viendo en este versículo 14, dice que tenemos que estar revestidos con la coraza de justicia. Mi estimado Felipe, cuando hablamos de justicia, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de salvación. La salvación, principalmente. Y es el objetivo del programa, fíjese, es el objetivo de Fuente de Vida, es el objetivo que como iglesia o como congregación tenemos, llevar las buenas nuevas de salvación y sobre todo que haya, que haya arrepentimiento y que haya esa convicción de que somos pecadores y que necesitamos volver nuestros ojos a Dios para que Dios nos ayude y a través del conocimiento del Señor Dios Todopoderoso nosotros poder adquirir esta herramienta tan importante para poder sobrellevar la vida en este mundo. Si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y le hemos reconocido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que hemos recibido la justicia de Dios. Hemos pasado a ser parte de la familia de Dios y ahora somos justificados delante de su Padre, no por nuestras obras, no por nuestra bondad, sino por el sacrificio de Cristo Jesús ahí en la cruz, derramando su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Y si usted, estimado amigo o amiga que nos escucha, aún no ha dado ese paso de fe, aún no le ha dicho a Cristo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te quiero recibir y que mores en mí, no se puede perder de esto, no lo puede dejar pasar, tiene que tomar esa decisión y está en usted. Nosotros le aconsejamos, pero está en usted tomar esa decisión de que recibir a Cristo en el corazón es lo mejor que podemos hacer, recibir ese sacrificio de cruz, ese sacrificio de Cristo ahí en la cruz, es creerle a Dios, es tener fe, es buscar su rostro, es ser agradecido con el Señor por todo lo que hizo. Y ahí está. Y nosotros, cuando nos sabemos que hemos sido salvos, cuando sabemos que estamos justificados delante de Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos justos delante de Dios.
Y esa seguridad de que somos justos tiene que permanecer. El Señor ya nos limpió, el Señor ya nos redimió, es decir, que el Señor ya nos compró con su sangre preciosa. Y ahora estamos justos, hemos sido justificados delante del Señor. Por eso dice, revístanse con la coraza de justicia, reciban la salvación, es lo que está diciendo. Llénense, estén seguros de que si han recibido a Cristo Jesús, ustedes son justos delante de Dios. Y dice el versículo 15 de este capítulo 6 de los Efesios, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así como el soldado se tiene que poner sus buenas botas, el obrero tiene que traer unos zapatos con casquillo, el deportista tiene que usar unos buenos tenis para hacer la actividad. Así dice el Señor, y así como el soldado romano que estaba mirando San Pablo, que traía su calzado especial porque caminaban en lugares muy escabrosos, caminaban en el desierto, o sea, son terrenos complicados y además se tenían que instruir y correr para la batalla. Cuando había guerra, pues tenían que estar preparados, el ejército estaba preparado para ello, y un buen calzado es indispensable. Cuando traemos comodidad en los pies, la verdad que podemos rendir un poquito más en el día, pero cuando traemos un calzado que es que no nos ayuda mucho, que nos cansa pronto la planta del pie, pues luego traemos ahí unos dolores medios tremendos. Entonces, así mismo dice, en lo espiritual, está hablando, todo esto es en lo espiritual, en el terreno espiritual, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, las buenas nuevas. Evangelio significa las buenas noticias de Cristo Jesús, que ya la deuda fue pagada. Cristo ya pagó por nosotros. Y ahora por fe podemos recibir ese perdón, esa salvación. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Preparados es lo que está diciendo, que estemos listos, que estemos preparados, que estemos dispuestos para el Evangelio de la paz, para dar las buenas noticias, Felipe. Entonces tenemos que, a través de esto debemos de entender nosotros que es necesario e importantísimo que nosotros vayamos y preparemos o prediquemos el Evangelio, que nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas, esa salvación que el Señor nos ha dado, esa salvación que hoy tenemos, de la cual disponemos, no es tan importante, sino es más importante que nosotros la llevemos a aquel que no la conoce, aquel que está pasando por situaciones difíciles y que no conoce precisamente esto. Aquí dice con el apresto, con la rapidez, con la excelencia, con buena calidad, con la disposición en nuestro corazón. Cuando nosotros nos disponemos, y escuchábamos ayer, cuando nosotros nos exponemos a la palabra, entonces la palabra va a producir en nosotros así el querer como el hacer por la buena voluntad. Entonces es importantísimo que nosotros, que ya hemos conocido, y usted que nos está escuchando por primera vez o por segunda vez y que aún no le ha tomado sabor a esto, yo le invito a que meditemos y reflexionemos sobre la palabra, y que nos vistamos, que tomemos hoy la decisión de poder compartir y de llevarles las buenas noticias. Y la verdad que Dios es el que hace la obra. A nosotros en nuestras habilidades muchas veces quedamos muy limitados, pero ¿sabe qué? El Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos da revelación. Podemos tener muchísimo conocimiento de la palabra de Dios, podemos memorizarla completamente si usted quiere, pero sabe que sin revelación no tenemos nada. Por eso necesitamos y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos revele su palabra para poder comprenderla. ¿Cuántas veces no abrimos nuestra Biblia, Felipe, Alfredo, y como dijimos alguna vez, pues te daba sueño,
La agarrabas para dormir. No me puedo dormir, a ver, tráete la Biblia, vamos a leerla un ratito. De volada te agarras el sueño. Así nos pasaba a muchos de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tomábamos esta palabra de Dios, no la tomábamos como lo que verdaderamente es, como la palabra de Dios. No es un libro que hable de Dios, sino es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Es lo que tenemos que entender primeramente. Y segundo, que podemos sacarle información a esta palabra, pero cuando nosotros con humildad le pedimos al Señor, Señor, enséñame tu palabra, revélame qué tienes para mí en este libro de la vida. Entonces el Señor dice, este jovencito, esta jovencita demuestra humildad y sabe que necesita de mí. Y entonces el Señor con su Espíritu Santo, es una de las funciones que desarrolla el Espíritu Santo. Exacto. Revelarnos a Jesús, revelarnos la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor es el que nos enseña, el que nos da su pan para que lo comamos, y nos da esta miel deliciosa que es dulce a nuestro paladar, pero se necesita revelación del Espíritu Santo. Y por eso dice que tenemos que estar aprestos, preparados para compartir el mensaje. Por eso nos tiene en este lugar, y por eso este programa que ha sido liderado por nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, ya 12 años en la radio, al aire. Estaban en otra estación, ahora hace poquito aquí en Radio Fórmula, pero 12 años compartiendo la palabra de Dios. Es porque el Señor es lo que desea, y es la gran comisión, que más gente conozca del amor de Dios, que sepa que esa lucha espiritual es real, que nosotros tenemos que tomarnos del Señor para librar las batallas que tenemos en esta vida. Vamos a hacer otra pausa, no sin antes saludar a todas las personas que nos han llamado. Joaquín Urrutia, que envía saludos a nuestro pastor. Saludos, Dios te bendice, y a sus hermanos Arturo, Ricardo, Alfredo, Pati e Irma. Y saludamos también a Vero y Rodo, que el sábado tuvieron su aniversario de bodas. Felicidades, ¿Alguien jóvenes más por ahí, mis estimados? Vamos a mandar un saludo a Memo y Blanquita, a Mateo por ahí, bendiciones, ya están despiertos. ¿Alguien más? Francisco Javier Suárez Hernández, a Ana Lilia Tobar y al licenciado Héctor Miguel Delgado. Y para Alma Lilia Osornio también, Dios les bendice. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Sobrenatural, eres Dios sin igual.
el cielo y mar sobrenatural. Regreso, vamos a darle prisa porque nos está comiendo el tiempo. Dios le bendice. Ya saludamos al Malilia, claro que sí. Estamos también pendientes de esto, y dice ahí en el versículo 16 de capítulo 6 de los Efesios, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomarnos de la fe, dice el Señor. Toma tu escudo de la fe, porque ese escudo de la fe te vas a llevar a lo sobrenatural. Vas a poder ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que dice Hebreos 11:6, y tenemos que creer que Él nos puede ayudar, que Él nos puede bendecir, y la fe es básica. Como un grano de mostaza, si tuviéramos fe, podríamos ver grandes milagros. Y el Señor ve nuestra fe, y ve nuestro corazón, y ve nuestras ganas de querer buscarle. Y por eso dice: tomen el escudo de la fe, y acepten el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dicen: acepten el yelmo de la salvación. El yelmo en el soldado romano es el casco, es aquella armadura que protegía su cabeza, y un golpe en la cabeza puede ser fatal. Un golpe ahí puede ser muy peligroso. Por eso el soldado romano traía su escudo y traía su casco para protegerse. Y por eso dice el Señor: ustedes también tomen el yelmo, tomen el casco de la salvación. ¿Por qué nos dice el Señor que nos pongamos nuestro casco espiritual? Y que ese casco espiritual es la salvación, convencidos de la salvación, Felipe. Sí, y es que es bien importante hacer este comentario, fíjate, porque el enemigo siempre va a tratar de atacar en la cabeza, siempre va a tratar de atacar las partes fundamentales, importantes, donde sabe que va a hacer más daño. Y hace un momento comentábamos acerca de por ejemplo, la destrucción o los divorcios que están a la orden del día, y donde el enemigo ataca precisamente donde en la cabeza, donde está el esposo. El esposo es que debe llevar el control del hogar, de la familia, y San Juan 10:10 nos dice que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Mas Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, tomamos esto, la fe tan importante en nuestra vida, el yelmo de la salvación, ¿sí? Que es donde debemos estar protegidos, donde debemos estar guardando nosotros, porque recuérdese que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra el vecino, contra el pariente, contra la esposa, contra los hijos, sino contra ese enemigo que provoca situaciones en los que viven a nuestro lado. Así es, si nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa, dice la palabra de Dios, los varones somos sacerdotes de la casa, y el sacerdote lo que hacía es que llevaba las oraciones del pueblo delante de la presencia de Dios, y nosotros, muchos de los varones, no hemos querido asumir esa responsabilidad, y por el contrario hemos creído que solamente tener la razón y mandar en la casa se confunde con lo que Dios dice, porque a veces eso genera mucha confusión. Dice: bueno, es que hay machismo. Efectivamente, sí hay machismo, no lo podemos negar, eso sucede. Pero ¿sabes qué? Lo que el Señor se está refiriendo es que seamos los líderes de nuestra familia, es que seamos los primeros en interceder por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por los que están a nuestro alrededor. Es responsabilidad del hombre. Y muchas mujeres hacen la función de hombre. ¿Por qué? Porque no hemos querido nosotros creerle a Dios y obedecerle. Entonces dice: acepten el yelmo de la salvación. En la mente está el enemigo bombardeando, te dice: tú no mereces, es que tú no mereces. ¿A poco crees que Dios ya te cambió? ¿A poco ahora ya eres muy santo? Las personas a veces se burlan de ti, y ¿sabes qué?
el enemigo los está utilizando. Exacto. Y está golpeando tu corazón y está bombardeando tu pensamiento, porque el campo de batalla, como hemos dicho, es la mente, es el campo de batalla donde el enemigo trabaja. Él nos va a tirar pensamientos negativos, nos va a tirar pensamientos de desánimo, pensamientos de tú no lo vas a lograr, tú no lo puedes, ¿a poco Dios ya te perdonó? Todo ese tipo de cosas no provienen de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero nos convence. Y ahora tú convencido dices, pues sí, efectivamente la regué, y cuando la riegas, ¿sabes qué? No te condenes, sino ve a los pies de Cristo Jesús y dile, Señor, perdóname. Por la sangre de Cristo Jesús ya fueron perdonados todos mis pecados, Él ya me compró, ya me redimió, y ahora puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón. Y se soluciona ese problema. Pero cuando no tienes paz en tu corazón, cuando estás recibiendo este tipo de mensajes negativos, es el acusador. Y el acusador viene para robar, matar y destruir, y dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, estar seguros de que ya somos salvos. A veces eso nos falta, entender que ya la salvación Cristo nos la dio. Si tú ya entregaste tu corazón a Cristo, ya eres una persona justificada, ya eres una persona salva en el nombre de Jesús. Y a veces dudamos de la salvación. Es que verdaderamente Dios ya me perdonó. Nos condenamos a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? Si Dios te dijo que ya te perdonó, ya te perdonó. Y Él no se acuerda más de tus pecados y son desechados, convencidos de que somos salvos en Cristo Jesús, convencidos en quién hemos creído y convencimos a quién seguimos y dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Eso es ponerse el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, con la espada el soldado se defendía, atacaba, defendía, puedes tener todo lo demás, y si no tienes espada, mi estimado, ¿a dónde vas? No. Si el soldado no trae su arma, su rifle, pues algo le falta. Vamos a decir, si el futbolista no trae su pelota de fútbol, pues nada, se gana con andar corriendo. No puede meter sus goles. Le falta ahí su balón para meter goles, ¿no? Así o como decía mi abuelito, ¿por qué se pelean por una pelota? ¿Por qué no cada quien se compra su propia pelota y se ponen a jugar? Entonces, la palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, es la espada de doble filo, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es nuestra arma más fuerte, más poderosa, y tenemos que utilizar esa espada, saber utilizarla. Si no sabemos usarla, estamos perdidos. Y mira que ese versículo de Hebreos 4:12 nos lleva a un ejemplo claro de lo que tenemos aquí, o de lo que estamos viendo en esta mañana, porque dice que aún discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Cuando esta palabra llega a nuestra mente, empieza a provocar una renovación, como dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que nos renovemos en nuestro entendimiento para que comprobemos a través de todo esto cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que siempre estar buscando la palabra de Dios. Alfredo, ¿quieres compartir algo? Sí, ahora sí que esto que te iba a comentar, algo que estamos dejando mucho, y dejamos que el adversario meta pensamientos en nuestra mente. Y si nosotros nos abocamos a la palabra de Dios, leemos la Biblia, fortificamos esa mente, no dejamos ese lugar al adversario, que es donde él nos ataca.
Sí, y mira, dice la séptima parte, ya fuimos abordando todos, pero la última dice, orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también por ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, perseverar. Y 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La oración es un arma también muy poderosa que nosotros tenemos que utilizarla, leer la palabra, usar la palabra y orar a Dios es lo que nos fortalece, es lo que nos va a dar la victoria y todo este equipaje es lo que nos va a tener preparados para enfrentar los ataques del enemigo, enfrentar los ataques de la vida y poder pertenecer al cuerpo de Dios, al ejército del Señor. Y como el ejército, todo ejército tenía un rey, nuestro rey se llama Jesucristo. Así es. Y nosotros somos sus vasallos, somos sus seguidores, somos sus soldados y no estamos exentos de los ataques del enemigo, pero si estamos en Cristo y nos ponemos su armadura y no solo nos la ponemos, sino que la utilizamos, la sabemos usar, estamos adiestrados en el uso de la espada que es la palabra de Dios, vamos a poder vencer y vamos a poder librar toda batalla en el nombre de Cristo Jesús. Prácticamente se nos acabó el tiempo, hubiéramos deseado tener un poquito más, pero le damos gracias a Dios. Póngase su armadura. Ayer decía el pastor Nicolás, hay tiempos en que vamos a caminar en valles y en el valle a veces se complica la visibilidad. Y en el valle a veces no tenemos dirección hacia dónde ir. Pero sabes, si tú tienes la dirección de Jesucristo, del Señor, le sigues a Él, Él va delante de ti. Y además vas equipado con unos buenos zapatos, vas a poder brincar ese lodo cenagoso, vas a poder saltar ese obstáculo difícil. Si tú vas equipado para el camino, siguiendo a Jesús, Él es el camino, vamos a poder salir adelante. No nos vamos a quedar estancados, sino vamos a poder tener triunfo en nuestras vidas. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Despedimos el programa, nos despedimos, Alfredo. Que Dios les bendiga y no se olvide, busque a Dios y su vida cambiará. Nos despedimos, mi estimado. Bendiciones para todos. Dios mediante, nos escuchamos mañana. A utilizar esa espada, vamos a ponernos toda la armadura de Dios y a darle gracias a Él. Dios le bendice, bonito día, hasta mañana.